Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia que nos está viendo ahorita. Vamos a comenzar una entrevista con un jefe de programa de un programa de posgrado en Lingüística de Chile. En este caso tenemos al profesor Romualdo Ibáñez. Profesor Romualdo es licenciado en Lengua y Literatura Inglesa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Lingüística Aplicada y doctor en Lingüística de la misma universidad, si no me equivoco. Profesor Romualdo trabaja en distintas líneas de investigación, pero principalmente en la alfabetización académica y en el procesamiento y la comprensión del discurso. En esta ocasión, esta entrevista nace porque él es el director del programa de doctorado en esta universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sin nada más que decir, Romualdo, muchas Sí. gracias por venir. Me confundí. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y estoy acá con mucho gusto. No quiero dejar pasar la oportunidad para felicitarlos y felicitarlas nuevamente por la instancia, por el evento, por el entusiasmo y el compromiso que han demostrado en organizar esto. Ojalá que siga siendo bueno y que se mantenga en el tiempo. Así que felicitaciones y cuenten con todo mi apoyo, siendo o no director del programa. Vale, un millón de gracias, profesor Romualdo, y bueno, el apoyo ya lo hemos tenido de parte de ustedes, de los demás directores del programa y muchas personas que están implicadas en este evento que hasta ahora ha sido exitoso. Hemos tenido una nutrida participación tanto ayer como hoy y de verdad que por lo menos los organizadores nos sentimos totalmente satisfechos, así que esperamos que para la hora de la tarde y sobre todo mañana tengamos la misma participación. Nada, profe, sin más preámbulo, comencemos. Usted es director del doctorado en lingüística de la Pontificia Universidad de Valparaíso, o sea, Católica Valparaíso. En ese sentido, ¿qué áreas se están desarrollando o están desarrollando los alumnos, los profesores en las distintas líneas de investigación del doctorado que usted dirige? Bueno, el doctorado nuestro, por definición, declara dos grandes áreas de investigación. Una que es el área de psicolingüística y la otra que es el área de estudios del discurso. Y en esas áreas convergen diferentes líneas de investigación. En el área de psicolingüística tenemos estudios sobre adquisición de L1, adquisición de L2, comprensión del discurso escrito, producción del discurso escrito. En el área de estudios del discurso tenemos desde análisis crítico del discurso hasta estudios de lingüística de corpus mediada por herramientas computacionales. Y eso es lo que nosotros declaramos. Sin embargo, siempre tenemos estudiantes curiosos y curiosas que nos llegan un poco a salir de lo que declaramos y nos empujan a perfeccionarnos, a estudiar un poco más y nos motivan ellas y ellos a buscar nuevas líneas. De hecho, actualmente, está presentando, creo, ya presentó, va a presentar Juan Sat su trabajo de tesis, donde él analiza el procesamiento de conceptos abstractos mediante el uso de electroencefalograma, que son técnicas muy avanzadas y específicas, que son cosas que nosotros no declaramos necesariamente en el área de psicolingüística, pero que las estamos haciendo. Lo mismo sucede con los estudios multimodales que se están llevando a cabo en el área de estudios del discurso, eh, apoyado con herramientas computacionales, etc. Básicamente eso, en términos de las tesis que estamos llevando a cabo. Los estudiantes, en definitiva, son los que, sabiendo que hay un marco particular, nos mueven un poco de acuerdo a sus motivaciones y nosotros tenemos que ahí regular en ese sentido. Claro. A propósito de esta investigación de Juan Sat, que usted acaba de nombrar, él creo que presentó ayer su trabajo, fue uno de los primeros ponentes en horas de la tarde, en la mesa de comprensión, si no me equivoco. Así que ahí lo tuvimos y creo que previamente también estuvo en el Congreso Interprograma que se celebró unos días, unas semanas atrás, entre la UDEC, la Pontificia de Valparaíso y de la Católica de Chile. Así que ahí lo tenemos precisado. Bien interesante su Lo trabajo, conocen ¿eh? bien, Juan. Sí, ya lo conocemos bien. Sí, sí. Eh,
Nada, vemos, o sea, bajo estas dos grandes áreas, de verdad que se muestra con mucha riqueza este doctorado y es lo que, bueno, para aquellos estudiantes, futuros estudiantes que estén inclinados hacia alguna de estas áreas, pues encontrarán un nicho ahí bien interesante, aunado a que ustedes le dan siempre cierta libertad para que investiguen otros temas. Ayer cuando nosotros hablamos con la profesora Silvana, que es directora del Magíster de Lingüística en la U de Chile, y Ah, posteriormente hablamos también con el profesor Carlos González, le comentamos algo al respecto, y es que lo interesante es que los distintos programas de doctorado presentan en un caso líneas de investigación distintas, que lejos de ponerlas a competir entre ellos, al contrario, enriquece la labor de la lingüística, la labor de la investigación lingüística, y sobre todo abre el abanico, el panorama para los distintos estudiantes, y sobre todo también digamos que no se solapa una sobre otra, sino que al contrario permite ese enriquecimiento. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Católica de Valpo. ¿Su opinión es la misma o considera que al contrario deberían ser como unificarse los programas? no, por supuesto, yo creo que la riqueza de los estudios lingüísticos en Chile se basa precisamente en esto, en que los tres programas de doctorado y los programas de magíster tenemos líneas diferentes. Hay algunas en las que coincidimos y de hecho incluso entre académicos de diferentes universidades somos coinvestigadores en proyectos Fondesit, precisamente porque cultivamos las mismas líneas. Pero a mí me parece que es un plus que podamos tener la diversidad precisamente porque como te contaba, si bien en un mismo programa hay diversidad de intereses investigativos, imagínate en todos los programas. Entonces, a mí me parece muy bien que nosotros, en definitiva, no es que nos distingamos por uno o por otro, pero existe cierta caracterización. Yo entiendo que en el programa de la PUC el estudio del discurso es fuerte y sobre todo el estudio del discurso desde una perspectiva sistémico-funcional es fuerte, y eso eh, los caracteriza, ¿cierto? Yo sé que en la UDEC, en el doctorado, se desarrollan diferentes líneas, pero si ustedes me dicen, mira, a ver, ¿cómo tú identificarías lo que yo diría el trabajo de fonética? Es súper importante, súper fuerte, sin desmerecer las otras líneas. En el caso nuestro, teniendo una diversidad de líneas, nosotros tradicionalmente hemos trabajado desde los estudios o en los estudios de comprensión y producción del discurso escrito. Entonces a nosotros nos pueden también identificar con eso independiente de la diversidad de líneas que hay. Y a mí me parece que un desafío que tenemos los programas de posgrado es trabajar en la interdisciplina, es trabajar en estas, no solo las diversidades de líneas dentro de una disciplina, sino que también hacer interdisciplina. Eso es sumamente importante porque hacia allá está juntando en muchos casos las distintas disciplinas, ¿no? Es decir, el conjugar las distintas metodologías, por lo menos, a ver, un poco lejos de lo que hacemos nosotros, no ni tan lejos, pero por ejemplo está el caso de los estudios culturales, que hay una combinación entre lingüística, literatura, sociología, filosofía. Creo que la lingüística muy fácilmente puede combinarse con otra disciplina y bueno, en los distintos programas de doctorado se ha hecho y no sé si es incipiente, pero por lo menos ahí se está haciendo un trabajo interesante. Claro, lo que pasa también, Oscar, es que nosotros no podemos soslayar los problemas complejos que nos muestra la sociedad. Entonces, enfrentamos problemas complejos y no los podemos abordar desde una perspectiva simple, teórica y metodológicamente hablando. Claro, exactamente. Eh, en ese sentido, profesor, vamos a hablar un poco de lo que usted está haciendo actualmente. ¿En qué está trabajando el profesor Romualdo Ibáñez en este instante? Estamos trabajando actualmente en lecturabilidad. El concepto de lecturabilidad tiene que ver en definitiva con una aproximación teórica más bien, ¿ah? Esta idea de que los textos son más o menos difíciles dependiendo de sus características y de las características de los lectores. Básicamente eso. Han habido, no sé, desde 100 años atrás que existen fórmulas matemáticas más simples que se han ido complejizando para medir la complejidad de los textos. Hay una herramienta computacional que usan en Estados Unidos, se llama Cometrix, que es bastante conocida. Em,
Pero para llegar a eso, a llegar a una herramienta que permita clasificar los textos automáticamente en términos de dificultad, es necesario también pasar por una descripción de corpus, extraer rasgos lingüísticos de manera manual, hacer análisis, hacer también pruebas psicolingüísticas para ver el correlato psicolingüístico de las características de los textos, es decir, cuáles resultan más difíciles de procesar y comprender que otros. Y, y actualmente nosotros estamos en la etapa psicolingüística de un trabajo que pretende clasificar automáticamente los textos escolares de diferentes asignaturas y diferentes cursos. Entonces, es bastante ambicioso. Estamos trabajando en un Claro. proyecto con 3 universidades, donde necesitamos una muestra muy grande de estudiantes de educación básica, donde hemos tenido que hacer una descripción pormenorizada en diferentes niveles lingüísticos de los rasgos de los textos escolares, distinguiendo asignaturas, distinguiendo cursos, y actualmente estamos aplicando pruebas de comprensión, lo que no ha sido fácil por la pandemia, Mm. y estamos diseñando también experimentos de registro de seguimiento ocular. Entonces, lo que pasa es que todos esos insumos, tanto las características de los textos, como los resultados de las pruebas de comprensión y los resultados de las pruebas de registro de seguimiento ocular, nos van a permitir tener, podríamos decir, suficiente material para que la máquina aprenda a clasificar. Eso lo estamos trabajando también con especialistas en Machine Learning. Eh, entonces, como les decía, uno aborda actualmente las problemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria. No se puede hacer de otra forma. O sea, poder responder una pregunta como la que nos hicimos nosotros, que ¿es posible clasificar los textos de manera automática, los textos escolares que leen los estudiantes de manera automática? Se puede hacer con especialistas diferentes. Un lingüista solo no puede hacerlo. Un analista del discurso solo no puede hacerlo. Un psicolingüista solo no puede hacerlo. Un informático solo no puede hacerlo. Y un estadístico solo no puede hacerlo. Entonces tenemos que trabajar en equipo. Y estamos en la mitad de ese proyecto, que es un proyecto muy lindo, porque no solamente por el desafío que nos ha impuesto de trabajar de manera interdisciplinaria, sino que también es lindo porque tenemos la idea de contribuir directamente con una investigación. Es decir, tener datos que nos permitan aportar directamente a la sociedad. Yo no le niego mérito a ningún trabajo teórico, que nosotros también estamos aportando la teoría cuando hacemos nuestros diseños experimentales, etcétera, porque sí lo podemos hacer, pero nos hace mucha ilusión el poder tener una herramienta que permita aportar, sobre todo considerando la cantidad de dinero que el Estado anualmente invierte en textos escolares en Chile, Claro. y que debiera tener un fruto. Entonces, si podemos mejorar eso, si podemos aportar, lo vemos ya como un avance. Así A, que a- en eso estamos actualmente. a propósito, a ver, resulta también llamativa la investigación y creo que, bueno, me imagino que debe tener varios estudiantes tesistas, doctorados allí trabajando y contribuyendo. Pero a propósito de la interdisciplinariedad que ha comentado, si hay, pongamos el caso, si hay una persona que es de otra disciplina, no sé, un sociólogo, un físico, puede ser el caso, y dice, caramba, yo quiero hacer un doctorado en lengua. Esta persona que tiene una vocación lingüística, pero que estudió otra carrera u otra disciplina, puede hacer el doctorado en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Puede hacerlo una persona que haya cursado una licenciatura o un magíster en la disciplina o en disciplina afín. Ok, perfecto. Consideramos nosotros disciplinas afines, tenemos en este caso periodistas, gente que se ha formado inicialmente como periodista, como trabajadores sociales, hemos tenido psicólogos, gente que ha hecho licenciatura en letras, etc. Hemos tenido y no han sido experiencias positivas ni para nosotros ni para los estudiantes cuando en algún momento se ha aceptado un ingeniero eléctrico, por ejemplo. Porque uno puede tener la ilusión
ingenuo en esos tiempos de hacer este tipo de interdisciplina, pero claro, llegar a un nivel doctoral sin una formación previa es una ingenuidad, y ustedes lo pueden entender, yo creo, y quienes estén estudiando un magíster en lingüística o un doctorado en este momento saben las brechas que se producen. Entonces, tenemos que ser responsables como programas, y yo creo que hablo por mis colegas también, por Mauricio, por Carlos, y los otros colegas de los programas de magíster, que tenemos que ser muy responsables nosotros en la admisión, porque no podemos ilusionar a gente diciéndole, mira, sabes que tú eres ingeniero en sonido y tal vez vas a poder hacer algo interesante en la lingüística a un nivel doctoral, porque las brechas se hacen muy, muy grandes. Y eso habla bien de la rigurosidad de cada uno de los programas también, ¿no? Claro, De la por rigurosidad supuesto. y de la excelencia. Nos quedan pocos minutitos para finalizar esta entrevista. Isaac, no sé si hay alguna otra pregunta que Yo ha saltado. No, pero yo creo que podemos terminar con una pequeña pregunta que es, profesor Mm. Romualdo, hablando de estas personas que quieren entrar en su programa de posgrado. ¿Qué le aconsejaría usted a una persona en pregrado que quiere entrar al magíster o en magíster que quiere entrar al doctorado? ¿Qué le aconsejaría si ellos quieren hacer su doctorado o magíster en la Universidad de Valparaíso? Bueno, yo primero que todo, nosotros estamos en época de convocatoria. Y me parece que una cuestión importante es entender que realizar un doctorado significa la entrada a la vida académica. Hacer un doctorado significa comenzar un camino de investigación, como estamos viviendo actualmente, una vida en la que tenemos que buscar recursos para investigar. No es como era hace 30 o 40 años atrás, donde las universidades ponían los recursos para que los académicos y académicas investigaran. Ahora tenemos que buscar los recursos. Y lo que nosotros ofrecemos en nuestro programa básicamente es formar a investigadores e investigadoras para que estén capacitados en eso, en investigar, en, en investigar y en ser capaces de generar sus propios proyectos, de gestionar sus propios proyectos y sus propios recursos. Nosotros, yo agradezco la oportunidad de esta entrevista, porque me parece importante que los estudiantes y las estudiantes del lenguaje sepan que hay diferentes programas que tienen diferentes posibilidades para elegir, y nosotros, yo creo que lo que podemos ofrecer en este caso, y la invitación, es a formarse como investigadores. En definitiva, es una mezcla que hemos estado depurando durante los años. Es una mezcla entre ser muy, muy expertos en la teoría, rigurosos en la metodología y capaces de adjudicar y de gestionar proyectos. Esa es como la mezcla que hemos tratado de generar en este tiempo. Así que están todas y todos invitados al programa de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sí, Vale. yo creo que la evidencia es este congreso, ¿no? Hemos tenido distintos investigadores Nobel por ahora o de doctorados que están haciendo muy buenos trabajos. Hemos tenido presentaciones fantásticas, así que creo que cada uno de los doctorados, de los programas de doctorado de magíster lo están haciendo bien. Así que Sí, yo, hay yo que estoy muy, muy orgulloso de ellos. No todos están exponiendo, hay algunas personas que no expusieron, pero que vi en el programa que están participando como moderadores, que están trabajando con entusiasmo en esto, y me parece que está muy bien. Así que Excelente. Bueno, muchas bien, gracias por su tiempo, profesor. no hay de qué. Yo, antes de despedirme, solamente quiero agradecer nuevamente, felicitarlos y felicitarlas por esto, por el entusiasmo. No lo pierdan, que esto nos hace bien a todos, y sigan contando con mi apoyo. vale, muchísimas gracias. Sí. Antes de despedirnos, vamos a recordar la programación del día de hoy. Seguidamente, después de esta entrevista, tenemos la conferencia de la doctora Ana Cestero Mancera. Luego tendremos una pausa y volveremos con el ciclo de ponencia a partir de las 2:30 de la tarde. Tendremos 3 mesas paralelas: Sociolingüística 1, Segunda Lengua 1 y Discurso y Segundas Lenguas.
y habrá una pausa luego a las 16 horas para retomar nuevamente a las 16:30 con 2 mesas paralelas, discurso 2 y segundas lenguas 2. Así que tenemos una agenda muy apretada y bastante nutrida para que se acerquen, asistan y sobre todo pues formulen sus preguntas y demás. Profesor Romualdo, un millón de gracias nuevamente, un gustazo verlo, que esperemos visitarlo pronto por allá por el país. Eso, bienvenido, ¿ah? Ya se puede hacer presencialidad con nosotros, así que vengan a Eso, visitar. seguro. Y chao a todos por Que esté estar muy aquí bien. y cuídense. Chao, chao. Chao.